Les saludo con afecto y con aprecio y le doy la bienvenida a El Pulso de la Fe. Estamos viviendo en el tiempo litúrgico de la Cuaresma y esto es ocasión para hacer un acto de memoria, más que un recuerdo, un memorial. Le propongo que traigamos a nuestras mentes al Papa Grande, a Juan Pablo II, a Karol Wojtyła, quien en la Cuaresma del año 2005 estaba agonizando. ¿Recuerda usted? Hagamos la memoria. Mire, el 1 de febrero nos enterábamos de que su santidad había sido internado en el hospital Gemelli por un trastorno respiratorio. Primero se había dicho que era una gripe, pero claro, sabíamos que había sucedido algo más. Él salía del hospital el 10 de febrero. El 23 ingresaba nuevamente y se le practicaba una traqueostomía para evitarle a su santidad la asfixia. Recuerdo que el 1 de marzo, todavía allí en el Hospital Gemelli, en la capilla, lo escuchamos hablar cuando platicó con unos obispos africanos que habían ido en visita a Tlimina. Posteriormente, su santidad salió del Hospital Gemelli y no volvió a ingresar más. Se trasladó al departamento apostólico en el Vaticano, lo necesario para que no sufriera. Y comenzó una larga agonía de Juan Pablo II, que lo llevó hasta ese desenlace, recuerda, un 2 de abril de 2005, cuando escuchamos a Monseñor Leonardo Sandri, sustituto de la Secretaría de Estado en aquel entonces y hoy también, darnos el aviso cuando decía hoy a las 9 de la noche con 37 minutos, nuestro amado Papa Juan Pablo II ha regresado a la casa del Padre. Hoy es 11 de marzo, estamos a 3 semanas de celebrar el segundo aniversario de su muerte y pues hemos recordado juntos esa agonía. Quédese con nosotros, tenemos mucha información del Vaticano, hablaremos también sobre esos 40 días de Jesús en el desierto, pero antes le platico que se acaba de celebrar un congreso en la Pontificia Academia para la Vida. El Papa Benedicto XVI ha vuelto a alzar la voz para defender la vida humana y en esta nota le presento una entrevista con el doctor Robert George. Él es presidente del Consejo de Bioética de los Estados Unidos. Vea. La vida es el primero de los bienes recibidos de Dios y es el fundamento de todos los demás. Garantizar el derecho de la vida a todos y de una manera igual para todos es el deber de cuya asunción depende el futuro de la humanidad. Los ataques contra el derecho a la vida que se han extendido y multiplicado por todo el mundo, llegando a asumir nuevas formas, no pueden dejar indiferente a un cristiano que, en mayor medida que los demás, tiene el deber de hacer lo que sabe que es justo y recto. Al encontrarse el sábado con los participantes en el Congreso Internacional La Conciencia Cristiana en Apoyo del Derecho a la Vida, organizado con motivo de la 13ª Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida, el Papa invitó a todos a reconocer en la ley natural escrita en el corazón el valor sagrado de la vida humana. Antes que nada y especialmente el deber del cristiano es orar, rezar por las víctimas del aborto, de la investigación con embriones y de la eutanasia, rezar por los que luchan activamente en defensa de la vida humana en todas sus fases y condiciones, y rezar por los que han caído en el pecado de robar la vida humana, los que practican el aborto o están implicados en la eutanasia o destruyen los embriones humanos con la esperanza de hacer bien a otros con las terapias o en el nombre de la ciencia. Y después, además de la oración, naturalmente está nuestro compromiso como ciudadanos. El pontífice no ha dejado de dar un nombre a los continuos atentados contra la vida, pensando en las presiones cada vez más fuertes para la legalización del aborto y de la eutanasia, en las políticas de control demográfico, en el creciente interés por la investigación biotecnológica, para instaurar a su sombra métodos amplios de eugenismo para llegar a la búsqueda obsesiva del hijo perfecto. Todo esto mientras se multiplican las iniciativas para la legalización de convivencias alternativas al matrimonio y cerradas a la procreación natural.
Ante formas discutibles de tolerancia, es pues urgente e indispensable la formación de una conciencia verdadera, porque se fundamenta en la verdad y recta, porque esté decidida a seguir sus dictados sin contradicciones, sin traiciones y sin compromisos. Por último, es también útil, cuando no necesaria, una valiente objeción de conciencia. El médico no tiene elección como cristiano, e incluso si no es cristiano, si cree en el gran principio de la sacralidad de la vida humana, tiene el deber preciso de seguir su conciencia, que significa no hacer lo que le pide que haga, bien la ley o bien el que le da el trabajo, porque existe una ley superior. Está el derecho natural, está el derecho de Dios, que tiene primacía. Es preciso reeducar el deseo del conocimiento de la verdad auténtica en defensa de la propia libertad de elección frente a los comportamientos de masa y a las falacias de la propaganda, para alentar la pasión por la belleza moral y la claridad de la conciencia. Se está minando los fundamentos mismos de la democracia cuando se permite el asesinato de los no nacidos, por ejemplo, o la muerte de los ancianos débiles. El asesinato es una violación del principio mismo de la igualdad, del igual valor y dignidad de todos los seres humanos. Esto es la justificación de la democracia y es la belleza de la democracia. Si a través de los procedimientos democráticos elegimos matar a los inocentes, a los que no tienen voz, renegamos de la naturaleza misma de la democracia. Pues ya ve usted, es grato constatar que no solamente la Santa Sede y que no solo el Papa levantan la voz en defensa de la vida, que también hay alguien como el doctor Robert George, presidente del Consejo de Bioética de los Estados Unidos, que opina igual que el Papa, que la vida humana es para defenderla, no para que sea sujeta de agresiones, sino para eliminar la vida humana. Bueno, parece que va mejorando la opinión mundial, al menos en este tema. Oiga, en otra información triste, verdaderamente triste, le tengo que platicar que, mire, Federico Lombardi es el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede. Debido a que también es director del Centro Televisivo Vaticano, cada semana tiene él que hacer un editorial semanal. Nosotros aquí en el Pulso de la Fe, cada semana le entregamos el editorial de Federico Lombardi. Es siempre un material limpio, puro, profesionalmente informativo, y siempre es su editorial y sus escritos tranquilos, someros, ¿cómo le puedo decir? Nunca ponderando a nadie, nunca exagerando situaciones. Por eso, esta semana, cuando leí el editorial del padre Federico Lombardi, me sorprendió mucho ver que se llama Ríos de Sangre. Muy preocupado, lo leí rápido, me sentí un poco tranquilo al ver que estaba hablando sobre la violencia en Irak, pero luego me sentí, le aseguro, muy triste al ver que Federico Lombardi dice: esta tragedia en Irak está haciendo que nos acostumbremos a vivir con ella y no es posible que nos habituemos. Entonces, me queda claro que Federico Lombardi, igual que Benedicto XVI, conocen mucha información que nosotros desconocemos, usted y yo. Ellos tienen fuentes informativas fidedignas y muy veraces y oportunas, muy distintas a lo que los noticiarios de los medios comerciales presentan en pantalla. Vea pues, le entrego textual este editorial del director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, que le repito, se llama Ríos de Sangre. Durante los últimos meses, la violencia en Irak ha seguido sin tregua. A diario oímos noticias que hablan de atentados que causan decenas, incluso hasta más de 100 muertos en un solo día. Son actos horribles, pero estamos empezando a habituarnos incluso a ellos. Es gravísimo, no podemos acostumbrarnos. Toda guerra causa un número excesivo y absolutamente injustificado de víctimas, pero lo que nos turba todavía más en este nuevo tipo de guerra es que los atentados se perpetran a menudo en los lugares más frecuentados por la gente normal, por personas inocentes e indefensas. Se busca el horror. El odio manifiesta su absurda manía homicida, su sed de muerte, y se alimenta de sangre con mayor avidez de sangre inocente. Si hacía falta una prueba de que la guerra, como repite el Papa, no resuelve los problemas, sino que generalmente los empeora, esta es ciertamente una prueba concluyente. Pero el que estaba en contra de la guerra de Irak debe resistirse a la tentación sutil y horrenda de alegrarse. Aquí, ante todo,
todo, debemos alimentar un profundo sentido de compasión y de voluntad de reconciliación a toda prueba, porque la voluntad humana flaquea ante este alud cotidiano de odio. Tenemos que ser capaces de esperar contra toda esperanza para poder ser solidarios y ayudar a las víctimas materiales de la violencia y a los que han sido heridos de una manera devastadora en su espíritu. El tiempo de lucha espiritual de la Cuaresma, en camino con el Señor inocente que afronta y acepta sobre sí mismo la pasión y la muerte, es un tiempo en que tenemos que medirnos con este desafío crucial para el futuro de la humanidad de hoy, para la búsqueda de caminos auténticos para la paz, que la espera de la resurrección sostenga e ilumine nuestro caminar. Pues allí tiene usted esa tragedia y ese drama que se vive cotidianamente, dice el padre Lombardi, a veces hay 100 muertes en un día. Siquiera termina el editorial diciendo que la espera en la resurrección ilumine y guíe nuestro camino, al menos termina con este signo de esperanza. Entremos ya al tema de la Cuaresma y el desierto, y en una nota sensacional que usted verá enseguida, le presento lo que fueron los ejercicios de Cuaresma del Papa Benedicto XVI, junto con toda la curia romana, ejercicios espirituales que dictó Monseñor Giacomo Biffi. ¿Qué escuchó el Papa? ¿En qué consistieron sus ejercicios de Cuaresma de él y de la curia? Entérese. Una semana de recogimiento para volver a empezar con entusiasmo cada vez mayor a anunciar el Evangelio por los caminos del mundo. El sábado por la mañana, con las laudes y la meditación final, terminó la semana de ejercicios espirituales de la curia romana con la presencia del Papa. Dirigía este camino espiritual a principios del tiempo cuaresmal el cardenal Giacomo Biffi. Para el arzobispo emérito de Bolonia, se ha tratado de la segunda experiencia de este tipo. Ya en 1989 fue llamado al Vaticano para predicar los ejercicios espirituales en presencia de Juan Pablo II. Este año, el purpurado se ha detenido en el tema de la conversión y de la muerte en clave de redención. Al hombre contemporáneo, reconoció con pesar el cardenal Biffi, le cuesta mucho concebir la existencia de un mundo invisible, cerrándose así de antemano la posibilidad de asomarse a una realidad en la que cualquier sorpresa es posible. Así, para el hombre limitado, solo al mundo visible, la muerte no puede parecerle sino una desgracia. En esta clave resulta clara la urgencia de llevar al hombre no tanto a elegir entre una vida futura de la que nada conoce y una placentera vida presente, cuanto a elegir entre una vida carente de sentido que termina en el vacío y la esperanza de la resurrección. Por eso, la conversión tiene que partir del corazón, a ejemplo de Cristo, que se sacrificó para la salvación de la humanidad. Todos los hombres, recalcó el cardenal Biffi, durante las meditaciones realizadas en la capilla Redemptoris Mater, han sido pensados y queridos en Cristo Redentor, obtienen de Él su finalidad, están radicalmente conectados con Él. Por otro lado, todo lo que existe en Cristo tiene un valor, incluso el sufrimiento, el fracaso, la muerte. Es preciso hacer frente a estos acontecimientos siguiendo siempre el ejemplo de Cristo, no con una estéril rebelión o recurriendo a vagas filosofías, sino con una confinada y apasionada búsqueda de Dios en la oración. En este camino de conversión y de renacimiento diario en el amor misericordioso de Cristo, es fundamental la Eucaristía, un memorial capaz de remontar 2 milenios de historia. La Eucaristía, si se celebra con atención, pone al Hijo de Dios en manos de sus criaturas, permite al hombre acordarse de Jesús incluso cuando está distraído. Ya ve, pudiésemos preguntarnos qué es menester que el Papa tome ejercicios espirituales en Cuaresma. Por supuesto, pero mire, no solamente el Papa, el mismo Jesucristo, Él, el Señor en persona, se dio un tiempo en el desierto de búsqueda, de escucha a la palabra de Dios Padre, de atención puesta en Dios. Y en la tradición escriturística se habla de 40 días, pero también haciendo exégesis y análisis de la Sagrada Escritura, sabemos que 40 días no son 40 días calendario, un mes y 10 días más, no, sino que la Escritura al hablar de 40 días se refiere a un tiempo suficiente y necesario. A veces 40 se refiere a toda una generación. En el caso de Jesús, 40 días en el desierto nos habla de una búsqueda, como le decía, de un discernimiento. Como una vez me platicó el padre Salvador Carrillo Alday, escriturista mexicano, me dijo: mira, Roberto, sin duda que al desierto
entró el carpintero y del desierto salió el Mesías. Vea usted esta pieza, un extracto de la maravillosa película, una obra de arte del director italiano Pasolini, Pierpaolo Pasolini, que se llama El Evangelio según San Mateo. Vea usted esta pieza en blanco y negro, que también muestra ese desierto de Jesús y esas tentaciones. Se tu sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. Non di solo pane vive l'uomo, ma di tutte le parole che vengono dalla bocca di Dio. Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, agli angeli suoi darà ordine riguardo a te, perché ti sorreggano con le mani affinché non urti contro un sasso il piede tuo. Sta scritto pure, non tenterai il Signore il Dio tuo. Queste cose tutte ti darò se tu in ginocchio mi adorerai. Vattene, Satana, perché sta scritto adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Ahí tiene usted este extracto de la obra maestra cinematográfica de Pasolini, un Jesús muy particular. Sucede siempre que al ver las representaciones de Jesús, uno siempre tiene como una mejor imagen que se ha hecho de él y como que nunca nos parece el adecuado el que vemos. Hago una pausa, regreso para presentarle otro extracto de otro material cinematográfico que se llama Jesús, la más grande historia jamás contada, y usted verá a un demonio en el desierto tentando a Jesús, que es un demonio como muy similar a los que andan entre nosotros en estos días, ya verá. Continuamos en más de El Pulso de la Fe. Mire, así como Jesús tuvo un desierto en su vida, así como el Papa se da un desierto también en su historia y se da un retiro y toma los ejercicios espirituales en Cuaresma, así también sucede con cada creyente. La Cuaresma es una ocasión propicia de encontrarse con Dios, de hacer un alto en el camino, de revisar la propia historia y de reflexionar en qué vamos bien, en qué vamos mal, hacia dónde dirigimos nuestros pasos. Y en esta reflexión uno puede encontrarse también con lo que han sido y han representado las tentaciones y las ocasiones de caer. Veamos en este extracto de esta película que se llama Jesús, la más grande historia de todos los tiempos,
esta presentación del Señor en el desierto y verá usted, le decía, a un demonio como que muy cotidiano, como que es un demonio que nos podemos encontrar cualquier día en la esquina, mire. You don't look so good, Jesus. Are you hungry? Yes. Command these stones to become loaves of bread. You mean call upon my father's power? You have the power to command these stones, don't you? I'm only a son. But you have the power. And if I use it in this way, I will fail his mission. He has asked me to bring his word to man, not to crush them with his power. Just asking for bread. To relieve your hunger, Jesus. Men have hungers. Feed your starving people, Jesus. Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. You're missing the point, Jesus. You have the power to solve mankind's problems. Feed these people. Many are starving. You can feed them. I was sent to feed them the truth. They hunger for bread, Jesus. Will they die of hunger because of the hearts of stone of other men, not because God wills it? And you can change all that. And so they are to listen to you. A peasant from Nazareth. You and only you have the truth. Sent from God. Others have spoken the truth. And men have destroyed all of them for 1,000 years. But you they will listen to, huh? Why? They will. And just how will you do that, Jesus? How will you get them to listen to you? So I'm going to help you. There is but one way to make them notice you, Jesus. You must convince them that you're sent by God. Throw yourself down. He will command his angels to catch you. Then they will see that you're someone to listen to. They would listen then, wouldn't they? Oh, they would listen to someone who could do that. That's not my Father's will. If he wanted simply to test his laws, nature's laws, he would not have sent me. Don't test God for your own purposes. Jesus of Nazareth, Jesus of Jerusalem, Jesus of Egypt, Jesus of Bethany, Jesus of Bethlehem. Where else have you been, Jesus? Nowhere. No. So you cannot understand the stakes. Let me show you. Power, Jesus. Power. Not second in command, but number one. You've never felt that power. I have. You've never been able to until now. Now you can be number one. Do you know what that means, Jesus? No. Power is what every man wants more than anything else in the world. They kill for it. There is nothing more precious, and it is yours to have. Now, bow down to me, Jesus. Just once in all of existence, before and after time, just once, Jesus. It's a small price. Consider the reward.
Away with you, Satan! For it is written, worship the Lord your God and serve only him! I will not create a human kingdom by becoming the most powerful, but by being the poorest. For I am the Lamb of God. See you again, Jesus. It's only just begun. Ya ve usted el poder, la gloria de este mundo, siempre. Esa fue la principal tentación para Jesús. Y no especialmente por interés, sino porque llegó a pensar acaso que teniendo poder pudiese implementar una catequesis, una evangelización mejor, tendría más escucha y más oídos. Pero es la tentación fundamentalmente para todos, el ansia de poder, el deseo de tener gloria, como esa caricatura de esos dos ratones de Steven Spielberg que le dice uno al otro, ¿y qué haremos hoy, cerebro? Y le contesta, lo mismo que hacemos todas las noches, tratar de conquistar el mundo. Claro, en el fondo de cada persona se busca eso, conquistar un poder y una gloria que, como bien expresa la frase de San Agustín, es transitoria. Así lo dice en latín, sic transit gloria mundis est. La gloria de este mundo es transitoria. Y qué imágenes de esta película, Jesús, ¿no? Le muestra la ciudad y de allí, ¡fum!, hasta atrás y presentarle el mundo entero. Yo te doy el poder de esto, te ofrezco la gloria del mundo. Veamos un fragmento más de una película de Brasil, hablada en portugués. Verá usted un demonio muy distinto a este que acabamos de ver. Ese salía de traje negro, con el pelo engominado así. Este demonio en la película brasileña, que se llama María, la madre del Hijo de Dios, es muy distinto, pero también usted verá, es muy tentador, como que además la escena así lo presenta, tienta a Jesús, lo toca, lo manosea, ¿no? Hasta le retira de las manos. Vea. Difícil sua vida. Está com sede? Ah, não quer falar comigo. Eu te perdoo, mas eu sei que você tem sede. E deve ter fome também. Eu sei de muitas coisas. Sei das coisas lá de cima e principalmente das coisas aqui de baixo. Sei também que não é o Filho de Deus. Se fosse o Filho de Deus, transformaria essa terra em pão. Vai, transforma. Mata a tua fome, homem. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Já. Seu filho, ele serve ao diabo, ele serve ao maligno. Onde ele tá agora, hein? Onde ele tá agora? Por que ele te abandonou? Por que ele abandonou todos nós? Aonde ele tá agora?
confessa que está tremendo. Confessa teu medo. Onde estão os seus anjos? O filho não devia andar cercado de anjos. O pai confinou o filho à solidão? Jesus, Jesus, fica comigo. Eu também sou um anjo. Seremos amigos, andaremos juntos. Há muita coisa boa que podemos fazer. Está escrito pelo seu pai que os anjos lhe protegem, lhe carregam nas mãos para que você jamais sinta dor. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Minha cara, você vai pro inferno. Olha que maravilha. Não é linda? Tudo. Eu lhe darei tudo. O domínio, a glória, o poder. Todos os reinos do mundo. Será tudo seu. E por muito pouco. Basta que me dê a mão. Que me acolha em seu coração. Ao Senhor, meu Deus, eu adoro só Ele sirvo. Ao Senhor, meu Deus, eu adoro só Ele sirvo. Eu não tenho pressa. Teremos muito tempo. En esa película que acabamos de ver, este extracto, como es una película centrada en María, vio usted esa escena inusitada en la que de pronto del desierto se pasa a María que va caminando por ahí por Nazaret y salta una mujer, otro demonio pudiésemos entender, y le dice: ¿dónde está tu hijo? A ver, ¿por qué te dejó sola? ¿Por qué te abandonó? Una tentación más, ¿no? Hago una pausa, regreso para presentarle un fragmento más de otra producción para el cine y además hablarle de cómo se está preparando ya el inminente viaje del Papa Benedicto XVI a Brasil, al santuario de Aparecida, para inaugurar la celebración de la Asamblea del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Ay, Juan Pablo II, cuántos buenos tiempos nos dio, recuerda. Estaba recordando ahora cómo
aquella ocasión cuando salió a la ventana del apartamento apostólico, era un domingo, ya tenía la traqueostomía, se nos había dicho que iba mejorando, que estaba tomando terapia de lenguaje para poder hablar. Sale a la ventana, un aplauso muy largo en la plaza de San Pedro y le acercan el atril de acrílico y entonces intentó hablar y no pudo. Hizo un segundo intento y no le salió nada de voz. Dio un golpe en el atril, no de coraje, sino de fracaso, ¿no? De que no pudo hablar. Y entonces se llevó la mano a la garganta, como queriendo decir, no puedo hablar porque miren, tengo un agujero aquí, no puedo hablar. Qué recuerdo ese, ¿no? Y yo supe, me platicaron después lo que había pasado antes. El Santo Padre tenía una sonda nasogástrica, de esas que entran por la nariz y van al estómago, y por ahí estaba recibiendo él el alimento. Y antes de salir a la ventana, él, para evitar que lo viésemos así, se jaló la sonda con todo el dolor que ello implica y se la arrancó. No quería que guardáramos ese recuerdo. Salió a la ventana después de soportar ese dolor y no pudo hablar. Y bueno, días después moría el 2 de abril del año 2005. Avanzamos en más del Pulso de la Fe, estamos hablando sobre la Cuaresma, las tentaciones en el desierto. Veamos un fragmento de una obra de teatro hecha película, una obra que se estrenó en Broadway, de Tim Rice y de Andrew Lloyd Webber, se llama Jesucristo Superestrella, y es que la manera en la que ellos presentan las tentaciones de Jesús en el desierto es muy particular. Es en medio de un ballet, bellísimo el ballet, y un demonio muy especial. Allí el demonio se llama Simón el Zelota, y lo que él le dice a Jesús es: tienes a 50,000 seguidores, truena los dedos, agrégale un poco de odio a Roma, y entonces tú alcanzarás el poder y la gloria, y nosotros también. Una forma de presentar la tentación. Véala con muy buena música, es una ópera rock, Jesucristo Superestrella. Vea bien el texto, lo que pronuncia el demonio, y disfrute, claro, el ballet. So tell me that I'm saved. Christ, you know I love you. Did you see our way? I believe in you and God, so tell me that I'm saved. Jesus, I'm with you. Touch me, Jesus. Jesus, I'm on your side. Kiss me, Jesus. Christ, what more do you need to convince you that you made it and you're easily as strong as the filth from Rome who raped our country and who terrorized our people for so long? You know I love you. Did you see our way? I believe in you and God, so tell me that I'm saved. Christ, you know I love you. Did you see our way? I believe in you and God, so tell me that I'm saved. Christ, you know I love you. Did you see our way? I believe in you and God, so tell me that I'm saved. Jesus, I'm with you. Touch me, Jesus. Jesus, I'm on your side. Kiss me, Jesus. There must be over 50,000
50,000 would do whatever you ask them to. Keep them yelling their devotion, but add a touch of hate at Rome. You will rise to a greater power. We will win ourselves a home. You'll get the power and the glory forever and ever and ever. You'll get the power and the glory forever and ever and ever. You'll get the power and the glory, Lord, forever and ever and ever. You get the power, you get glory, you get power, you get glory, you get power, you get glory. Hey, 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 hey. You get the power, you get glory, you get power, you get glory, you get power, you get glory. Hey, 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 hey. ¿Qué tal? Sí, Jesucristo Superestrella es verdaderamente sensacional. La letra, la música, los textos y además, claro, como le decía, este ballet estupendo como tipo hippie, como de los años 70, que muestran a un Jesús muy, muy especial, ¿no? Y unas tentaciones muy bien representadas allí. Pues convoca a la rebelión en Roma. Tienes ya muchos seguidores. Bueno, en más del Pulso de la Fe, revisemos algo de información concerniente al Papa Benedicto XVI y le entregó una nota sobre lo que se está preparando para su viaje a Brasil. Faltan pues 2 meses para que el Papa Ratzinger visite Sudamérica, Latinoamérica pues, y esta nota que le entregó contiene una entrevista con el cardenal Francisco Javier Errázuriz. Él es arzobispo de Santiago de Chile y él nos presenta lo que para Latinoamérica significa esta visita de su santidad. Faltando 2 meses para el comienzo de la quinta Conferencia General de los Episcopados Latinoamericanos y del Caribe, las iglesias de las que forman parte el 43% de los católicos de todo el mundo están concluyendo el camino preparatorio para este acontecimiento de esperanza que sigue a 15 años de distancia al de Santo Domingo. A comienzos del mes de marzo se publicará el documento de síntesis que recoge unas 2.400 páginas de contribuciones de las distintas conferencias episcopales, de los distintos grupos. Ha sido un gran trabajo conseguir resumirlo en 70, 80 páginas. Esto por una parte, por otra, hay una gran tarea de oración en América Latina. El Santo Padre nos ha entregado una oración muy hermosa y se está rezando en los monasterios, en las comunidades con mucha intensidad. Al mismo tiempo, se está preparando el santuario porque en la planta baja del santuario hay espacios muy amplios, salones en los que se celebrará la conferencia. Ahí está el salón en el cual tendrá el cardenal Errázuriz ha sido nombrado por el Papa junto con el cardenal brasileño Angelo, arzobispo de San Salvador, y el cardenal Re, prefecto de la Congregación de los Obispos, presidente de la conferencia. Le vemos aquí presentando a Benedicto XVI el lema Discípulos y Misionarios de Jesucristo, para que los pueblos tengan vida en Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Veo su rostro alegre cuando le cuento los distintos contenidos de la conferencia. Me ha llamado la atención esta irradiación de alegría del Papa. Creo que el tema le ha gustado desde el principio. El hecho de que nos preocupemos del cristiano como discípulo de Jesucristo va a la raíz misma de la vida cristiana, el seguimiento de Cristo. Este tema le interesó desde el primer momento. La elección del tema va unida a las dificultades que están viviendo los católicos latinoamericanos, que hace solo 50 años representaban el 50% del catolicismo mundial. ¿Por qué discípulos y por qué misioneros? En este encuentro, lo que queremos es que nadie permanezca indiferente, sino que desee hacerse discípulo de Jesús. Quiera seguirle, quiera escucharlo como maestro, quiera seguir sus pasos como buen pastor. Este tema es probablemente la mayor novedad de esta quinta conferencia, misionero como segundo tema. Porque lo extraño en un gran continente poblado en la gran mayoría por bautizados en la Iglesia Católica es que ha habido
pocos misioneros. Curiosamente, hemos recibido misioneros de otros países, especialmente de Europa y también de Estados Unidos. Estamos contentos de la presencia de estos misioneros y para nosotros no es un problema que un sacerdote o una religiosa venga de otro país o de otra cultura. Pero el catolicismo en América Latina no ha conseguido suscitar vocaciones misioneras. Ahora están comenzando a desarrollarse, están creciendo las familias misioneras, están creciendo los jóvenes universitarios, jóvenes de las parroquias. Parten hacia lugares lejanos. Es un nuevo comienzo, pero creemos que es necesario un gran relanzamiento de las vocaciones misioneras. Del hecho de ser misionero. En las contribuciones de las distintas conferencias episcopales enviadas al CELAM para la elaboración del documento de síntesis, una de las preocupaciones más fuertes es por la pastoral de la familia. Si se pregunta a un latinoamericano cuál es el valor más importante de su vida, dirá que es la familia. Esto no significa siempre que se haya tenido la alegría de una familia bien constituida o de muchos hermanos o que haya relaciones estables entre los padres. Hay un gran problema de estabilidad de la familia. Además, llega desde otros países, especialmente desde Europa. La tendencia a hablar de distintos modelos de familia, la familia monoparental o la familia, que así la llaman, formada por personas del mismo sexo. Los mismos problemas que vive Europa han llegado aquí, a América Latina, que ya es una continuación de Occidente. Frente a esta realidad tenemos una gran preocupación por la vida, por la familia, por las relaciones entre los esposos. O nace aquí una nueva cultura cristiana o no nace en ninguna otra parte. Una nueva cultura cristiana o no nace en ninguna parte. Otro punto esencial sobre el que reflexionará en Aparecida del 13 al 31 de mayo es la defensa de la educación católica que algunos estados han puesto en discusión. En América Latina se han extendido distintas reformas educativas y estas reformas no tienen una base antropológica clara. En gran parte intentan hacer de América Latina un país económicamente competitivo, que pueda producir bien, que pueda hablar bien inglés para comunicarse con el resto del mundo en la era de la globalización. Pero la educación hay que ponerla al servicio de la persona, de las potencialidades que Dios le ha regalado, de manera que pueda expresarse por todo lo que la persona vale, por todo lo que es. En más de El Pulso de la Fe, le invito a que veamos parte de la audiencia que celebró su santidad Benedicto XVI el miércoles de esta semana en el aula Paulo VI del Vaticano. El Papa reflexionó sobre la figura de San Clemente, el cuarto Papa en la historia de la Iglesia. El primero fue Pedro, el segundo fue Lino, el tercero fue Anacleto y el cuarto San Clemente. De esto habló el Papa en lengua española. Vea. Queridos hermanos y hermanas, después de reflexionar sobre cada apóstol, hoy dedicamos este encuentro a los padres apostólicos, iniciando con San Clemente, tercer sucesor de Pedro, después de Lino y Anacleto, al final del primer siglo. Conservamos su carta a los Corintios sobre problemas surgidos en aquella comunidad, mostrando así la solicitud de la Iglesia de Roma, que preside en la caridad a todas las demás. Para Clemente, la Iglesia no ha de ser un lugar de confusión o anarquía, sino que por el Espíritu forma un cuerpo ordenado. En ella cada miembro cumple su misión según su vocación. Al mismo tiempo, expone con claridad la doctrina de la sucesión apostólica. Al pedir oraciones para las instituciones políticas, Clemente atestigua cómo, poco después de las persecuciones, los cristianos no dejan de rezar por las mismas autoridades que los habían condenado injustamente. Rezando por ellas, no solo se reconoce la legitimidad de las instituciones políticas en el orden establecido por Dios, sino que también manifiesta su preocupación para que las autoridades
ejerzan el poder con paz y mansedumbre, teniendo en cuenta que hay otra soberanía, la de la verdad, que debe ser atendida por el Estado. Me es grato saludar con afecto a los visitantes de lengua española. En particular, saludo a los formadores y seminaristas del Seminario Mayor de León, así como a los distintos grupos parroquiales y asociaciones venidos de España, México y otros países latinoamericanos. Animo a todos a colaborar para que vuestras comunidades eclesiales vivan en la unidad y en la caridad. Gracias por vuestra visita. Esa fue la catequesis del Papa. Siempre los miércoles es un momento que el Santo Padre aprovecha para entregar una catequesis, es decir, una enseñanza, para dejar algo a través de los oídos, en la mente, que provoque un eco y que resuene. Es la catequesis del Papa, es la enseñanza del Vicario de Cristo. Esto dijo, pues, refiriéndose a San Clemente. Como siempre, al término de la audiencia, impartió la bendición apostólica que, como él siempre ha dicho, es válida a través de la televisión. Sit nomen Domini benedictum. Es nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y así llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, mis compañeros, el equipo de producción, mis compañeros, el staff técnico de Proyecto 40. Le augurio que el programa de la próxima semana le va a gustar mucho, pues el lunes 19 de marzo será la fiesta de San José. El próximo domingo será 18 de marzo y todo el programa será dedicado a analizar la maravillosa figura de San José, el hombre más herido de amor por Dios, el esposo de la Virgen María, Madre de Dios, el padre de un hijo que no era suyo, el hombre que con sus manos hizo que el Hijo de Dios fuera un gran hombre, que con el trabajo de sus manos mantuvo a la Sagrada Familia, a la familia de Nazaret, el hombre que no dejó de trabajar nunca, el hombre que murió en su cama teniendo a un lado a la Virgen María, al otro lado a Jesús, es decir, el patrono de la familia, del hogar, de los papás, de los trabajadores, el patrono de la iglesia, San José, el próximo domingo en el Pulso de la Fe. Mientras tanto, tenga una feliz Cuaresma.